Tuve la oportunidad una vez de viajar a Costa Rica y vi, por ejemplo, que el ejército no existe en ese país y todo ese dinero que estaba, o que hace tiempo que estaba invirtiéndose en lo que es el ejército, más bien lo hicieron invertir ese dinero en educación. Entonces ahí ya se puede ver una diferencia más grande. Incluso tiene una diferencia en la situación económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando no existe educación no se puede trabajar conjuntamente, y para lograr algo de ley se necesita estar organizados, y organizados no individualmente porque no hacen mucha fuerza, sino organizados en grupo. Y eso se logra con educación. Entonces la gente, cuando tiene educación y por lo menos atravesado del colegio y sabe qué es los retos que tiene el futuro, hace las cosas mucho mejor y no está pensando de que el señor que está atrás le va a robar, porque eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y lamentablemente en el Ecuador prevalece la ley del más vivo, y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. What difference are there between the subject of the period and those of now? ¿Qué diferencias hay en las materias de antes con las de ahora? La verdad es que no hay mucha diferencia según lo que yo veo, ¿no? Incluso antes yo pienso que en las escuelas y los colegios se tenía un poco más de libertad para salir. Entonces yo, cuando estoy hablando de que trabajé en el año 2003 con educación ambiental, yo tuve la oportunidad de escribir un proyecto a la embajada británica, y los chicos, por ejemplo, que estaban vinculados con el proyecto era justamente desde Palmito, Nanegal, La Perla y Marianitas. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con esas escuelas y era mucho más fácil, por ejemplo, hacerles visitar las reservas que hay aquí, cómo se maneja toda esta situación, para qué nos sirve el tema de las reservas ecológicas, cómo es la diversidad que tenemos en nuestro territorio, y eso de una manera práctica, con una visita ganábamos. Entonces esa situación ahora sí es una limitante. Hay muchas trabas para poder llevar a los chicos, y las leyes están hechas más para la ciudad, donde sí hay mucho más peligro que para acá, para el campo, donde sí se podría hacer unas cosas de manera un poco mejor, ¿no? Y tecnificar, por ejemplo, la parte de la agricultura, eso también podría ser bueno para un avance, y que los chicos que no tienen, por ejemplo, la posibilidad de salir a estudiar, puedan encontrar aquí mismo alguna fuente de trabajo que los lleve a trabajar aquí en el campo, no dejar el campo, sino hacer algo y construir su futuro aquí mismo. What experience have you had the education before and now? ¿Qué experiencias ha tenido con la educación de antes y con la educación de ahora? Básicamente la diferencia más grande que yo he visto es el tema del maltrato, ¿sí? Yo he visto que antes sí, como digo, los profesores nos maltrataban, ¿no? Y en mi escuela, incluso en la escuela de mis hermanos, que era privada, yo escuchaba de mis hermanos que igual les daban de correazos, que les rompían las reglas y todo eso. Entonces esa es la parte donde sí se ve que se ha ido cambiando, ¿no? Sin embargo, ese cambio muchas veces no va ligado a lo que es el hogar, ¿no? El hogar, todavía existen hogares donde existe bastante maltrato, ¿no? Y también mucho de la parte psicológica también depende, porque la gente, por la falta de educación incluso, es difícil manejar los casos psicológicos. Aquí se ve mucho abuso en las familias, por ejemplo, el abuso sexual. Estamos conscientes de que el abuso sexual, por ejemplo, los chicos, la mayoría
es causado por los familiares, entonces eso todavía no se concientiza, no está la gente todavía consciente, y eso también creo que sí es falta de educación. De esas cosas ahora sí ha cambiado un poco, pero no totalmente, y eso es lo que hay que seguir cambiando para tener un mejor futuro. Bueno, con eso hemos culminado. Muchas gracias por su tiempo y gracias, chicas. Buenas noches, hoy nos encontramos con la señora Yadira de la Torre, tecnóloga en gerencia. Bueno, en estos momentos la entrevistaremos haciéndole las siguientes preguntas. How was the education before? ¿Cómo era la educación antes? Buenas noches, señorita. Respondiendo a sus preguntas, la educación que yo tenía antes es que antes contábamos con un profesor por cada grado y en base al colegio e instituto se obtenía un maestro por cada materia, en el cual nosotros podíamos obtener mejor la enseñanza, los conocimientos para la vida diaria. Before they were taught sex education, ¿antes les enseñaban educación sexual? Sí nos enseñaban, pero no muy a fondo, no teníamos así un conocimiento profundo. Okay. There were types of violence in your school. ¿Existió tipos de violencia en su colegio? Sí existía en ocasiones. How did the teachers treat you before? ¿Cómo trataban antes los profesores? En mi actualidad, entre profesores y estudiantes existía mucho respeto y amabilidad mutuamente. Siguiente pregunta. Which has been your biggest achievement? ¿Cuál ha sido su mayor logro? Mi mayor logro en la vida fue ser una buena persona, responsable, y ser una buena profesional para así defenderme en la vida diaria. How do you resolve conflicts at work? ¿Cómo resuelve sus conflictos en el trabajo? Por medio del diálogo, escuchando las partes. What changes have you faced? ¿A qué retos se ha tenido que enfrentar? A ser madre en una temprana edad y estudiar mi tecnología en una parte lejana. Sí fue sacrificado. What do you think about the education of before with that of now? ¿Qué considera sobre la educación de antes con la de ahora? Que antes los maestros no eran muy capacitados como hoy en la actualidad, son más capacitados, tienen nuevos conocimientos por medio de la tecnología. What do you think is one of the difficulties of the education before with that of now? ¿Cuál considera que es una de las dificultades de la educación de antes como la de ahora? Que antes, en mi actualidad, no contábamos con un colegio en nuestra localidad, tenía que salir a otro lugar a estudiar mi secundaria y igualmente no teníamos el servicio de internet, lo que hoy en día contamos con un colegio aquí mismo en la localidad y contamos con el internet y maestros más calificados. What experience have you had with education before and now? ¿Qué experiencias has tenido con la educación de antes y la de ahora? Que antes sin la educación no podíamos encontrar un trabajo, lo que hoy en día con la educación ahora para todo trabajo piden el
ser bachiller, y entonces con eso ya podemos encontrar un trabajito y un bienestar para la familia. The teachers of before were disciplined. ¿Eran disciplinados los profesores de antes? Sí, eran disciplinados y respetuosos entre estudiantes, sí. What difference are there between the subjects of before and those of now? ¿Qué diferencias hay con las materias de antes como ahora? La diferencia de antes es que unas materias que hoy día reciben, antes no teníamos, como es filosofía, ciudadanía. Entonces estas materias nosotros no recibíamos y no eran muy eficientes en ese tiempo, creo yo. Ok, señora Yadira de la Torre, tecnóloga en gerencia, muchas gracias. Okay. In conclusion, there are 9 offering everyone education yesterday and today, where tactics are important to relate the education resource, and today there are more teach focus and the sexual education and more suminate like underread and school. Thanks for your attention. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Rocío Bravo, madre de familia de la unidad. Estamos con la señora Rocío Bravo, madre de familia de la unidad educativa fiscal Teniente Igortiz. Y bueno, en estos momentos le entrevistaremos. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Rocío Bravo, madre de la familia.